Hola, buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos. Soy Elizabeth López Elais, licenciada en Psicología, psicoanalista, matriculada por el Ministerio de Salud en Buenos Aires, Argentina. La charla va a quedar grabada, la pueden transmitir a quienes ustedes crean conveniente y las consultas o dudas en los medios de transmisión me las pueden hacer llegar sin ningún problema. Voy a presentar, como les venía anticipando, dos viñetas de casos clínicos, una que no fue atendida por mí, otra que sí, y una articulación teórica desde el psicoanalista Jorge Chamorro a estas viñetas. Vamos a empezar un poco con la parte teórica, que es un poco la más técnica, en la que voy a ir leyendo algunos párrafos y tratando de transmitírselo, y luego lo vamos a ir articulando, o tal vez en el medio vaya a ir dando las viñetas de los casos clínicos que les vine mencionando, que ya lo tenemos preparado para la charla de hoy. Bien, bueno, cuando a él le preguntaron qué podía decir, a Jorge Chamorro le preguntaron qué podía decir del psicoanálisis, el psicoanálisis de los cuidados paliativos, la respuesta fue la siguiente: estamos en el marco de situaciones terminales. Ahí hay una clave histórica, que trabajan incluso algunos especialistas en cáncer, que contaban en sus equipos con psicólogos o psicólogas que se posicionaban en relación a la conciencia de la muerte y que, a mi entender, torturaban pacientes enfrentándolos a la realidad. El psicoanálisis no propone para nada de esto. Los cuidados paliativos del psicoanálisis son más bien acompañar los caminos que cada uno se enfrenta a lo que le toca vivir en la vida. No tienen una visión general especial para todos de cómo se enfrenta una enfermedad o la muerte. Esto significa respetar las decisiones que va a tomar el sujeto, el paciente, la persona respecto a cómo enfrentar esa enfermedad o la noticia o el acompañamiento de los cuidados paliativos, respetarlo primero que nada, más allá de lo general y lo que corresponde por ley, respetar las decisiones de esa persona. Bien. Sigue, nos encontramos con distintas respuestas, desde el extremo de alguien que quiere saberlo todo a alguien que no quiere saber nada. Entonces, las respuestas generales desconocen cómo cada uno se enfrenta con hechos cruciales de la vida. Tenemos experiencia de gente que ha querido saber con todo detalle el transcurso de su enfermedad hasta su muerte, y gente que no. ¿Esto qué significa? Es decir, hay gente que quiere saber la verdad, la realidad de su situación, el pronóstico, el diagnóstico, y hay otras personas que prefieren tener como un paneo más general, y también eso es respetable, porque tal vez teniendo la realidad tirada por la cabeza por parte de los médicos, por ahí la persona responde peor o no le interesa saber o conocer todos los detalles, y otra persona sí quiere conocer todos los detalles. Y las dos posiciones son respetables, ¿sí? No es lo habitual que una persona enfrente la muerte de frente, sigue Chamorro. Pero hay una persona que ha escrito un libro sobre esto y que ha enfrentado la muerte con los ojos abiertos. A ella le venía bien. Lo sintió como una cosa casi heroica, sin angustia, y con una total decisión respecto de las consecuencias que era para ella y su pequeña hija la muerte. Son para mí situaciones excepcionales de gente que tiene una particularidad. Y con los otros son otras formas más bien indirectas de enfrentar la muerte o de enfrentar la enfermedad. En conclusión, no hay respuestas generales, sigue hablando de lo mismo. Si la angustia de alguien o sufrimiento obstaculiza la respuesta, la función del analista es desplazar esa respuesta única de la angustia y dar lugar a que se desplieguen las respuestas personales. No se trata de consolar a alguien, sino que el consuelo viene de lo que uno puede producir frente a los hechos de la vida que le toca vivir, y después tenga los recursos posibles. La angustia a veces es ineludible, imprescindible, pero la angustia aplastante no sirve. Entonces, lo que debemos como analistas, lo que está diciendo acá, que debemos como analistas de ver o tratar
delimitar esa angustia. Cuando no lo consigue, tenemos que hacer intervenir la disciplina de la psiquiatría. Si es pura angustia, y esa angustia es aplastante, ¿no? Hay que hacer intervenir, tenemos que ser humildes, hacer intervenir una interconsulta con el psiquiatra. Bien. Es como medicar la angustia, como para limitar esa angustia y dejar que florezcan las fibras íntimas de cada sujeto, ¿sí? O sea que a los cuidados paliativos el psicoanálisis, dice Chamorro, responde recursos especiales de cada uno. Esos son los cuidados paliativos, que uno esté plantado en lo propio y no plantado en lo que hay que hacer. Se me viene el caso de un paciente que no es el de las viñetas, pero que había recibido la noticia de un tumor cerebral y decidió no hacer tratamiento, quimioterapia y rayos y esperar a que llegue su momento de partir y vivir ese momento como lo máximo, como poder desenvolverse sin ningún tipo de tratamiento, porque los pronósticos de esos tratamientos no eran buenos. Entonces él decide no tomar, no hacer esos tratamientos. Y por supuesto que estuvo acompañado por tratamientos psicoterapéuticos, por reflexología, ¿no? Pero bueno, no desde un lugar de ser tratado como paciente, en este caso oncológico, ¿no? Él siguió su vida como si nada pasara. A veces, dice Chamorro, es cierto que las respuestas médicas poco cuidadas o amenazadas por el orden jurídico, y cita a los Estados Unidos, dicen verdades que los pacientes no pueden escuchar y se transgrede de parte del médico esto. Es decir, por eso, dice, siempre cuando hay algo así, al paciente hay que decirle, bueno, cuidado con el médico, ¿no? No invitarlo a decir cosas que no debe decir, e inclusive mediar el contacto con el médico con personas de la familia, es decir, que no se quede el enfermo solo con el médico, que la familia intervenga, ¿sí? Porque si no se arma ahí un vínculo médico-paciente, que el médico no está preparado muchas veces desde lo emocional para la contención, y a veces, bueno, como que dice las verdades muy abiertamente, y eso puede hacer que al paciente le genere como una irrupción en el aparato psíquico, y que genere, en vez de bienestar, mucho displazar, ¿sí? Bien, sigue. En oportunidades, dice, los médicos informan más por el orden jurídico, como suele ocurrir con los psiquiatras, con los médicos que, amenazados por error de mala praxis, dicen más de lo que deben y pueden. Por eso, dice, yo digo muchas veces, el orden jurídico provoca daños en los pacientes pretendiendo cuidarlos cuando amenazan a los psiquiatras y a los médicos con sanciones por no anticipar todas las posibilidades, ¿no? Bien, entonces hasta ahora lo que está diciendo es que nada es general, ningún caso es general, los casos son particulares, el caso por caso, que hay que tener cuidado con los médicos, que a veces brindan demasiada información o información muy disruptiva, muy, para ponerlo en términos más populares o más vulgarmente hablando, como que dan las noticias muy brutalmente. La verdad, de manera muy brutalmente, el paciente por ahí se encuentra solo en ese momento, o se encuentra solo en la vida, no tiene familiares, y eso lo puede llevar a tomar diferentes determinaciones, diferentes decisiones, ¿no? Le hacen la pregunta de que cuándo considera que es necesaria la intervención psicoanalítica en un paciente, si es que la considera necesaria, siendo que tiene una enfermedad terminal y que no está en un análisis, es decir, que no es que viene en análisis y de repente aparece la enfermedad terminal. Y lo que dice Chamorro, lo que decimos todos los analistas, que es muy claro que el psicoanálisis surge siempre bajo demanda, es decir, bajo pedido de tratamiento del paciente. No es la demanda del analista ni la del médico. El médico puede sugerir, aconsejar,
pero la demanda es del paciente fundamental. Es decir, el médico puede decir, a usted le convendría consultar con un analista, consultar con un psicólogo, consultar con un reflexólogo, la corriente que fuese, en este caso estamos hablando del psicoanálisis, sería a usted le convendría consultar con un analista que lo acompañe en este proceso, pero es el paciente quien decide tomar o no esa decisión también de llamar al analista y pedir un horario para poder hablar de su sufrir. Bien. Es cierto que, dice el Chamorro, que se puede estimular a veces, hay ofertas que crean demanda, o sea que hay una persona muy angustiada que el médico va a tratar mal, porque no es su función. El médico sería bueno que dijese, bueno, esto porque no lo habla con el analista, no conmigo, que no es mi especialidad. Y hay pacientes que toman al médico como un analista y entonces si el médico tiene la suficiente claridad conceptual para no alejar las cosas que no son de él, tendría que derivar al analista las angustias o preguntas angustiadas como ¿qué me va a pasar? ¿Qué me voy a morir? ¿No me voy a morir? El médico tendría que tener la prudencia de no responder y mandar al analista al paciente. ¿Sí? Porque cuando uno recibe una noticia de esta índole, puede llegar al médico con desesperación y si el médico no tiene la claridad, dice Chamorro, de poder derivar, de poder decir, bueno, esto me compete, esto no, el médico se mete a dar respuestas que por ahí pueden ser muy hirientes para el paciente. Esto es una situación crucial, porque a veces el médico responde desde la propia angustia que le genera al paciente estas noticias o este tipo de enfermedades. Sigue, recordemos que hay pacientes que miran lo que no pueden mirar, es decir, que preguntan cosas que están esperando una respuesta positiva y reciben la negativa. Y entonces preguntan irresponsablemente respecto a lo que no pueden soportar y el médico se prende a la pregunta. El médico debe crear en las preguntas del paciente, dígame esto y cuánto me falta y todas esas cosas de la realidad. El médico debe ser muy prudente sobre eso, sobre esto, o sea, como que no puede responder a estas preguntas. Y esta pregunta la deben enviar al psicoanalista porque el psicoanalista lo maneja adecuadamente. De hecho, se trabaja psicoanalista con los médicos oncólogos, con los psiquiatras de manera interdisciplinaria. Ese sería el modo. Pero bueno, sí, también tenemos que aclarar que los médicos están muy entrenados y son muy buenos en muchas áreas de la medicina, pero en la cuestión de la prudencia y en qué decirle al paciente hay un poco de líos, ¿no? Em, Podrían tener como un conocimiento cuando se forman, cuando hacen las especialidades, desde lo que es la psicología, el psicoanálisis, pero bueno, para más que nada saber cuáles son sus límites, cuál es la función de la palabra, ¿no? En el análisis y qué es la pregunta de un paciente cuando, por ejemplo, pregunta, ¿me voy a morir? ¿Cuánto tiempo tengo? Es una pregunta que hay que responder con mucho cuidado según sea el paciente. Un analista que maneja las temporalidades y subjetividades del paciente puede hacerlo y el médico no alcanza, porque como no alcanza el psicoanalista en las áreas de la medicina. Bien, después Chamorro sigue. Recordemos que hay pacientes que abren desaprensivamente los estudios médicos, los miran, van a internet, googlean. Esto tiene una sola función, angustiarse y ninguna otra. Es como cuando una mujer o un hombre va a revisar el teléfono de su pareja o el Facebook. Todo va sobre la suposición que no va a haber nada. Y hay. Y bueno, todo eso es fuente de angustias y de problemas, ¿no? Es como que nos pasa que vamos a retirar unos análisis clínicos y los abrimos y comparamos las referencias, ¿no? No podemos esperar a llevárselos al médico. Cuando no entendemos algo lo googleamos y eso genera, es muy contradictorio, no solamente en pacientes terminales, en general, es muy contradictorio porque genera mucha ansiedad, no hay que hacerlo. Bien, seguimos.
El psicoanálisis, va a decir Chamorro, se distancia de Aristóteles. Aristóteles decía que la verdad es la adecuación a la realidad. Para el psicoanálisis, la verdad es subjetiva y siempre está separada de la realidad. La realidad siempre es interpretada por quien entra en contacto con ella. Por eso un paciente tiene derecho a decir voy a morir, pero el médico no tiene derecho a ratificarle eso. ¿Sí? El paciente puede decir yo me voy a morir, el médico debe escucharlo. Hay pacientes que saben que se van a morir y no lo dicen. Cuando lo dice está esperando una respuesta. La respuesta tiene que ser muy cuidada. No puede decir sí se va a morir. Yo me voy a morir pronto, dice un paciente, sí le quedan 3 meses, le dice el médico, y el paciente había pensado, bueno, pronto es dentro de 10 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sería una exigencia desmedida pedirle al médico que pueda calcular ese tipo de respuestas. Por eso es que el médico dice antes Chamorro que tiene que tener la claridad de poder derivar, de poder interconsultar. Después vuelve a repetir que sería interesante que los médicos tuvieran una información sobre lo que es la conciencia de enfermedad de los pacientes, que es una conciencia siempre equivocada y siempre abierta a la angustia y no a la verdad. Bueno, voy a cuestionar también el nombre de cuidados paliativos. Dice que así la figura de cuidados paliativos es un mensaje pesimista, es como lo que se llamaba antes el premio consuelo, pero a lo mejor no hay otro. No me puse a pensar en el problema, responde ante la pregunta, pero dice paliativo quiere decir que es incurable y lo que queremos es aliviarlos. Este mensaje dado al paciente no resulta bueno, que se diga usted está hecho, ya está jugado, ya no tiene retorno, lo único que hacemos es calmarlo. Me parece que así dicho, una confesión subjetiva de los médicos que va hacia el paciente. Eso no debe ser dicho al paciente, volver a ratificarlo. Un paciente que es enviado a cuidados paliativos, un paciente que tiene oídos y escucha y está condenado y que lo único que va a hacer es calmarle, que lo que le van a hacer es calmarle el dolor. Pero el mensaje es no tener salida. Y el no tener salida es una formulación que no debe nacer de los médicos, eso lo debe hacer el paciente, no tengo salida y actuar en consecuencias. Entonces va a decir como que en vez de cuidados paliativos alcanza con la palabra cuidados, porque detrás de lo paliativo está el significado de lo no curativo. Ese mensaje, dice, no lo daría, ¿no? Yo daría un mensaje más del lado de los cuidados, del alivio del dolor, tratamiento del dolor, alivio de los dolores. Y ahí uno no mete de todo, el alivio de tener que morirse, el alivio del dolor físico, alivio del dolor. Esta es la verdad que el médico sabe, va a decir, que hay un incurable y que es lo único que se puede hacer, pero no hay que decírselo al paciente, es un problema de la medicina. El médico debe saber que es incurable, el paciente no debe saber eso, no le agrega nada. Bueno, él va a decir después, Chamorro va a seguir hablando en la entrevista que le hacen y va a agregar. El Delnan de eso es gente que se le ha anunciado que va a vivir 3 meses y después vive 20 años. Ese es el Tendal, dice Chamorro. Por eso siempre esas verdades encarnadas por el discurso médico son complicadas. Si no siempre que le dijeron a una persona le quedan 3 meses, a lo mejor con toda la tecnología, las innovaciones, la persona logra sobrevivir y entonces ahí empieza el problema. Dice, por eso siempre esas verdades encarnadas por el discurso médico son complicadas. Bueno, bien. Vamos a irlo, dice, bueno, para ir terminando, dice, reconozco que hay un tema médico, también con la verdad, que están presionados como los psiquiatras, presionados a hacer las cosas por la amenaza de la ley, y eso los psiquiatras lo sufren en particular, que tienen que internar y medicar para protegerse.
y no para proteger al paciente, porque si no medican y no internan están condenados y amenazados por la nueva ley de salud mental para cuestionarles el uso del título, como ocurrió con los psiquiatras de Juan Castro, el periodista, no sé si lo recuerdan, periodista argentino, que estuvieron a punto de perder los títulos los psiquiatras porque lo dejaron salir de la internación. Pero a veces hay que dejar salir de la internación con riesgos, por supuesto, o vas a mantener a un sujeto internado 20 años para que no se mate, se va a matar igual. Bien, ahora vamos a pasar a las viñetas, ¿sí?, de los casos clínicos. Y, uno de ellos, como les contaba, es hace 40 años atrás y el otro es más actual. El primero no tuvo acceso a terapia psicoanalítica, ni siquiera terapia. Es registrado por un asistente social, ya que así nos llega el caso, y lo tomamos como una referencia de lo que estaba pasando alrededor del 1980. En 1987, justamente, sin ley de cuidados paliativos, por supuesto, y ahí va. María tiene 3 hijas, un marido. María es descendiente de padres sirio-libaneses, tiene 52 años. Hace 5 años su hija del medio sufrió un cáncer de hueso al que sobrevive y ella, pasados esos 5 años, enferma esta vez de cáncer de útero. No es atendida a tiempo y si bien fue operada y realizada quimioterapia y rayos, no hay buen pronóstico. Ella hace un tiempo, no sabemos bien, porque ya que no hay un tratamiento, una historia clínica psicoanalítica o psicoterapéutica, deja de asistir a los controles médicos, tal vez por su educación nunca lo hizo, y esta vez ha llegado tarde. Empieza todo un año con un marido que puede acompañar poco y sus 3 hijas aún bastante chicas. La menor 14, le sigue la de 16 y 19 la mayor. Bien, estamos frente a un marido que no solo puede acompañar, sino que sufre de alcoholismo, hasta el momento más controlado, pero se le desata la enfermedad del alcoholismo con la enfermedad de María. Y claro está que se las empieza a ver sola, ella, María, por el problema de alcoholismo del marido, se las empieza a ver sola con su enfermedad, con la ayuda de su hija mayor, ya que las demás son más chicas, llevándolas al hospital y la compañía de algunos familiares y vecinos, ¿sí? En este caso, a María se le hace saber el diagnóstico y el pronóstico de su enfermedad. Aún así, ella quería vivir por sus hijas, pero estaba ya desde hace un tiempo, como va a decir en la historia clínica, y ahora lo vuelvo a abrir, dice así: ella quería vivir por sus hijos, por sus hijas, verlas crecer, acompañarlas a que cumplan sus sueños, pero sus sueños propios se habían apagado desde hace algún tiempo. Es decir, que cuando ella recibe la noticia de parte de los médicos, la recibe como un golpe bajo, vamos a decirlo así, pero a su vez con un poco de resignación. Como que ya hace un tiempo, más allá de que tuvo que acompañar a su hija que enfermó, pues un tiempo que las cosas en su matrimonio no están bien, hay problemas económicos en la casa, ella era modista, hacía costura, tenía proyectos con eso y los había intentado llevar a cabo, no habían resultado de manera positiva, se encontraba un poco frustrada en su matrimonio. Entonces, la importancia de haber recibido no solo el cuidado del organismo y los controles necesarios que tendría que haber recibido, sino de haberse podido plantear, que en ese momento era muy difícil, sobre qué pasaba con su vida, con sus deseos, con sus sueños. Y bueno, por el tipo de educación también, lo que nos hace llegar la asistente social es que ella apaga todos esos sueños, esos deseos, y como que recibe la noticia de la enfermedad y la enfrenta con un poco de resignación.
Em, Les decía que estaba frente a una situación económica bastante complicada y el ánimo de los integrantes de la familia, al estar ella apagada, iba transmitiendo, las hijas eran más bien chicas y el marido acompañaba como podía, bueno, iba transmitiendo ese bajón en el ánimo de toda la familia, ¿no? Y no sabían bien cómo manejar la situación. Y bueno, nos preguntamos si tuvo acceso a lo terapéutico, a lo psicológico, a la contención emocional. No, no la tuvo, no la tuvo. Y tuvo accesos a los cuidados paliativos, tampoco tuvo acceso. Va a decir la asistente social. Murió en su casa sufriendo mucho y su familia también por no saber cómo ayudarla. El hospital no tuvo la contención necesaria ni los métodos necesarios para acompañar. Para cuidar su estado de terminalidad. Y en tiempos antiguos los médicos pensaban, claro que en su momento, en el 1987, que se da esto, en 1986, los médicos pensaban que lo mejor, y algunos lo siguen pensando hoy, que lo mejor es morir en su casa. ¿Sí? Bueno, les decía que íbamos a hablar de la ley 27678, que fue reglamentada en julio del 2022, es decir, estamos hablando de 40 años atrás y recién ahora sale la ley de cuidados paliativos. ¿Qué va a decir esta ley? Ahora es un poco más técnico, nuevamente más formal. Dice, los cuidados paliativos es un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan